Qué alegría, hermanos. De verdad que este es un día muy especial, no solamente para mí, sino para Anita, desde la distancia, pero con la cercanía del Espíritu. Nos encontramos acá en Jamundí, Valle, Colombia, y ustedes allá en Tampa, mis queridos hermanos, y recordados siempre. Me sueño con ustedes, siempre estoy recordándoles y de alguna manera le doy gracias a Dios por la oportunidad de hoy ser iglesia desde la distancia con ustedes y gracias a Dios por nuestros hermanos en general que han estado allí ayudando, apoyando, el hermano Daniel, hermana Laila, Alex y su esposa, hermana María, hermano Guri, todos ustedes, todos han sido parte de este progreso de la iglesia, de este proceso y progreso de la iglesia, porque seguimos progresando, seguimos avanzando y en esa avanzada estamos muy contentos desde Colombia. Colombia los conoce ustedes muy bien, a cada uno de ustedes, los tiene ya casi que en la lista por nombre y apellido. En algún momento tendrán la oportunidad ustedes de venir acá a visitarnos y estar en comunión con el resto de la iglesia en Colombia. Yo creo que este tiempo de cuarentena ha servido para que ustedes hayan podido ser parte de lo que es la iglesia apostólica de Jesucristo, Iglesia Fe en Jesús en Tampa. Pero muy contento, muy contento. Yo creo que en medio de todo el dolor que nos acompañó en la salida y toda la crisis que se vivió en función de todo eso, el Señor ha sido fiel y el Señor sigue siendo bueno. Y por eso estamos agradecidos y estoy muy contento de estar con ustedes y compartir en este precioso día del mensaje de la palabra de Dios, desde Tampa un tiempo y ahora desde Colombia. Yo quisiera empezar este tema, un tema que yo creo que alguna vez tocamos en muchas reuniones en Tampa, y es el de avanzar hacia una meta definida en la vida. Yo creo que nosotros, sea para bien o para mal, tomamos decisiones, y en esas decisiones que tomamos muchas veces nos vamos por el camino equivocado, pero gracias a Dios porque Él nos ha ordenado el camino, Él está en medio de nosotros y el texto que la hermana Ana leía, precisamente quiero tomar el versículo 3 del capítulo 7. Si ustedes ven en el marco del contexto de lo que se está hablando, el Señor está hablando desde el capítulo 5 en el Sermón del Monte, de las Bienaventuranzas, y muchos se quedan solamente en el capítulo 5 como parte del Sermón del Monte, ¿no? El Sermón del Monte contiene el capítulo 5, el 6 y el 7, y dentro del Sermón del Monte, lo que Jesús quiso enseñar a nosotros y en ese momento al público, al pueblo al que le hablaba, era cómo vivir la vida. Cómo vivir la vida. Es básicamente el Sermón del Monte, es una enseñanza de Jesús en función de cómo vivir la vida. Y dentro de todo este estudio, si vamos al verso 13 del capítulo 7, como título en la Biblia dice la puerta estrecha. Y voy a repetir el versículo. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, subraya esa frase, el camino, estaremos hablando mucho de eso hoy, que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, de nuevo dice el Señor, que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Si nosotros analizamos bien el texto está hablando de una puerta angosta, de una puerta estrecha y una puerta amplia, pero también habla de un camino. Llegar a esa puerta nos lleva a un camino. Llegar a la puerta estrecha nos lleva a un camino, como llegar a la puerta ancha nos lleva un camino. Y en la figura que podrán ver en sus pantallas, esa figura nos muestra a un hombre entre unas cuerdas, limitado a caminar sea para la derecha o para la izquierda, pero siempre de una manera u otra la vida usted va a tener que ir para adelante o para atrás, o va a tener que tomar decisiones de una manera u otra. Y tenemos que ser muy sinceros y decir en esta mañana que muchos de nosotros, si no todos, hemos tomado muchos caminos, muchos atajos, y hemos escogido muchas veces la puerta ancha, y el Señor, respecto a ese tomar la puerta del camino hacia la puerta ancha, el Señor dice en su palabra que espacioso es el camino que lleva a la perdición, o sea, que hay un camino que lleva a la perdición. Y el otro dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Entonces,
haciendo un análisis del texto, dice, hay un camino que lleva a la perdición y hay un camino que lleva a la vida. Ahora hagamos un análisis a nivel de nuestra cultura. Según la cultura moderna, la meta o metas en la vida que se llevan a tomar nos hacen dirigirnos en un camino. Hay personas que toman decisiones hacia una carrera profesional, al mismo tiempo a nivel económico o a nivel emocional, y en función de ese camino que se toma, tendremos que decir con toda seguridad que así mismo serán los resultados. Si la meta nuestra está definida en función de lo que el mundo ha definido como meta, ¿no? Como logro, la riqueza, el placer, el conocimiento, la ciencia y el poder. Hoy descubrimos por la palabra de Dios que ese es un camino ancho, es un camino que está para todos. Todos pueden tomar decisiones en función de querer riqueza o querer placer y querer conocimiento o ciencia o poder. Justamente cuando estudiaba esto, analizaba una reflexión de Mahatma Gandhi. Este hombre, un ser muy espiritual que para la India, hablaba de que en la vida hay 7 pecados que pueden destruirnos, 7 pecados que pueden destruirnos. Y él decía, política sin principios, riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, comercio sin moralidad, ciencia sin humanidad y adoración sin sacrificio. Es bien interesante lo que planteaba él, y es cómo el mundo se pierde en una toma de decisiones en función de la política, pero vive la política sin principios fijos, definidos, lograr riqueza, placer sin conciencia. Hoy leí un artículo que nos enviaban a los pastores en función de la aceptación que se está dando en el medio social afectivo en función de la pedofilia. Se está aceptando en muchos lugares del mundo la pedofilia. ¿Qué tipo de placer para una persona hacer daño a un niño? Pero hoy se vive sin conciencia y se van tomando decisiones así como en función de eso a nivel sexual, a nivel económico, a nivel de placer, a nivel de conocimiento, a nivel de ciencia, a nivel de muchos elementos que la persona decide tomar ese camino, pero no para hacerle bien a nadie, sino para tener muchos logros personales. ¿Por qué quiero empezar de esa manera y trabajar esta idea del pensamiento de Jesús que quiere enseñar? Hay un camino que lleva a la perdición y hay un camino que lleva a la vida. Y hoy damos gracias a Dios por el camino que hemos encontrado en Jesús, que es un camino de vida. Y si vamos a estudiar la vida de Jesús, Jesús fue el máximo ejemplo de un hombre avanzando hacia Dios. Ese fue Jesús. Jesús fue el máximo ejemplo. Y el apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 2, versos 5 al 11, nos dice así, poniendo el ejemplo de Jesús en cuanto a un hombre que siguió el camino hacia Dios. Y dice el texto, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, y he marcado en negrillas esta parte, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice la Escritura, también lo exaltó Dios hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire el trabajo que hizo Jesús en función de ese camino que él eligió. En el camino que él eligió hacia el Padre Celestial, número 1, se despojó a sí mismo. Número 2, se hizo semejante a los hombres, comió con ellos, lloró con ellos, vivió experiencias con ellos, y estando en la condición de hombre, el tercer principio es que se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte. Y esa obediencia hasta la muerte es un camino, la obediencia es un camino, y ese camino lo escogió Jesús. ¿Cómo pudo Cristo avanzar hacia una meta definida? Este ser humano entre nosotros vivió tomando decisiones. Y yo quiero hablar muy claro acerca de eso porque todos tenemos que tomar decisiones cada día. ¿Hacemos el bien o hacemos el mal? Vamos hacia la izquierda, vamos hacia la derecha, estudiamos esto u otro. A nivel emocional, a nivel afectivo, tenemos que tomar un camino, una ruta, una decisión. Lo primero que encontraba yo en el texto es que Cristo tomó responsabilidad de su propia vida. También Cristo tomó la actitud de siervo. Ese siervo que vino a servir y no ser servido. Escogió ese camino. Muchos, como lo veíamos en los 7 pecados que menciona a Mahatma Gandhi, escogen la política o la riqueza con el fin de obtener ganancia personal o tener autoridad sobre los demás. No, Cristo tomó la actitud de servicio en ese camino que escogió. Cristo se hizo semejante a los hombres y Cristo se humilló y fue obediente hasta la muerte. Yo quiero tomar en este punto donde Cristo se humilla y es obediente hasta la muerte, un texto que me maravilla hasta el día de hoy, todo el tiempo que lo leo. Y quiero que me acompañen, hermanos, a Lucas capítulo 9, verso 51. En el tercer evangelio, Lucas capítulo 9, verso 51. Dice lo siguiente, yo quiero que lo apunten, lo recuerden, porque es un texto que me ha ayudado a mí a tomar decisiones. Muchas veces decisiones en las que no veo nada y no he visto nada, pero es Dios que me ha llamado a tomar cierta decisión y he tenido que ir hacia adelante, porque el camino del Señor es hacia adelante, no hacia atrás. Y en esta experiencia de Jesús en el verso 51, vamos a ir ahí. Dice lo siguiente. Lucas capítulo 9, espero que lo tengan todos ya. Verso 51, mire lo que dice. Cuando se cumplió el tiempo en que él, hablando de Jesús, había de ser recibido arriba, mire esta frase, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué él esperaba en Jerusalén? La muerte. Antes de la ascensión tenía que morir. Y él sabía que se iba a enfrentar a la muerte, pero dice, él afirmó su rostro. Tomó una decisión válida bajo la voluntad de Dios como ser humano, aunque le dolieran muchas cosas, aunque sabía lo que le esperaba, se humilló y fue obediente hasta la muerte. Esto nos enseña a nosotros que tenemos que tener un momento en nuestra historia de afirmar nuestro rostro y seguir adelante. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, porque el Señor lo ha decidido para nosotros. Y el Señor está contando con nosotros. Pero necesitamos humillarnos y ser obedientes ante lo que el Señor nos invita. ¿Qué encontramos en el texto que leíamos en Filipenses 2? Pablo entonces le indica a la iglesia en Filipos, una iglesia que él había fundado y amado, que el llamamiento era el de tener la misma actitud de Cristo, es decir, el mismo sentir de Cristo. Hermanos, muchas veces hablamos de sentimos esto, sentimos aquello, y de acuerdo a nuestros sentires tomamos decisiones, pero más que un sentir es una actitud de vida. La vida llega a momentos en los que usted tiene que tener una actitud correspondiente a lo que usted ha conocido de parte de Dios. Y muchas veces esa actitud nos va a llevar tal vez a la muerte, si fuese la muerte. Y muchas veces tal vez no la muerte física, sino el poder salir de la comodidad, salir de estados donde hemos estado muy cómodos. Pero el Señor tiene un llamado y en ese llamado nosotros tomamos una actitud como la de Jesús, afirmamos nuestro rostro y decimos, esto es lo que Dios me ha mandado, esto es lo que Dios me ha dicho
No importa lo que diga la cultura, no importa lo que diga la familia, no importa lo que yo quiera muchas veces, sino que yo voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tan necesario se hace tener ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús? Esa misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Igualmente en la figura de Pablo. Es un ejemplo de alguien que corre hacia una meta definida. Su meta era ganar a Cristo. Y un versículo muy interesante que he escogido para esta referencia es Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8. Y el apóstol Pablo dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, porque había una razón, por amor de Cristo. Y a decir verdad, dice, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mire las razones que Pablo da. Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo. Y lo veo como basura para ganar a Cristo. Para el apóstol Pablo, conocer a Cristo era el peso más grande que él quería tener sobre todas las cosas logradas. Y recordando algo que en el texto de Jeremías capítulo 9, verso 23-24 dice el texto en el verso 23 de Jeremías 9, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y miren lo que dice el verso 24. Estoy leyendo Jeremías 9, 23 y 24. El verso 24 dice, mas alábese esto, el que se hubiera de alabar. Si hay algo por qué estar nosotros en alabanza, el Señor dice, alábese en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Hermanos, el texto dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico en sus riquezas. Uno puede ver en el contexto de la realidad que vivimos en estos días con la pandemia a nivel mundial. Y es que hemos tenido que encerrarnos, los negocios han cerrado, la economía ha bajado. Y esto hace una referencia a que ahí no vale la sabiduría del hombre, ahí no vale la valentía, ahí no vale la riqueza del hombre. Y hoy que lo que nosotros hacemos, que es entender y conocer lo de Dios, es lo más valioso que un ser humano puede tener, porque se pueden perder todas estas cosas, se puede no tener nada de eso, pero el mayor valor que nosotros podemos lograr es conocer de Dios. Y el apóstol Pablo pudo decirlo, he estimado todo como pérdida por amor de Cristo. Estimo todo como pérdida, lo he perdido todo y lo veo como basura por ganar a Cristo, hermano. Pablo hizo un reality check. Es decir, hizo una evaluación de todo lo que había logrado y lo comparó con conocer a Cristo. Dijo, nada que ver. Lo que he logrado, lo que he tenido, no es más grande que tener el conocimiento de Dios para mi vida. Porque el conocimiento de Dios salva, hermano. El conocimiento de Dios nos lleva a vivir una estructura de vida diferente, donde nosotros no dependemos de las cosas y no dependemos del valor de las cosas o lo que tenemos, sino que vivimos, como dice la Escritura en Deuteronomio, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y yo sé que hoy en día la experiencia de la Iglesia Fe en Jesús en Tampa, la experiencia de la Iglesia en Colombia, de muchas iglesias alrededor del mundo, es que hoy no dependemos de la economía, hoy no dependemos del trabajo, hoy dependemos de Dios, porque aun si perdiéramos todo y perdiéramos la vida, le tenemos a Él, y Él es nuestra gran ganancia. Por eso Pablo, después de conocer a Cristo, escribía yo aquí, pudo ver que la balanza de valores tomó otro sentido. La balanza de valores tomó otro sentido. Cristo inclinó la balanza y tomó mayor valor que todo lo que él había logrado. ¿Será esa su experiencia? ¿Será esa mi experiencia? Tal vez usted ha logrado mucho, tal vez hemos logrado títulos profesionales, hemos logrado una carrera en cualquier área profesional, hemos logrado muchas cosas, muchas cosas. Pero hagamos una pregunta en esta mañana. ¿Qué vale más?
¿Qué tiene más sentido? Cuando muchas veces se logra todo y al final del tiempo descubrimos que ese todo no era nada y que hay algo más grande, eso más grande es Dios, eso más grande es el conocimiento de Dios. Y como iglesia nosotros debemos trabajarnos la vida de tal manera que podamos, así como Jeremías lo escribe, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y que podamos levantar manos nosotros al cielo cada día y en medio de las circunstancias que usted viva y yo vivo, poder decir, yo quiero entender y conocer a Dios porque eso es lo que Él más requiere de nosotros. Qué bendición tan grande, hermanos, poder conocerlo de Dios. Hacía una reflexión en medio del estudio y era esta que quiero leer aquí, que ustedes ven en pantalla. Muchos de nuestros problemas en el crecimiento espiritual hacia una meta definida es el siguiente: es no aceptar nuestra necesidad y dependencia de Dios constantemente. Hermano, repito este principio. Uno de los grandes problemas del crecimiento espiritual hacia una meta definida es no aceptar nuestra necesidad y dependencia de Dios constantemente, hermanos. Nosotros no dependemos de lo que el mundo logre o lo que el mundo deje de hacer o haga. Nosotros dependemos de Dios. Su economía depende de Dios. Su vida depende de Dios. Pero tenemos que nosotros entender que constantemente necesitamos aprender a depender de Dios. Al mismo tiempo, muchos de nosotros o de nuestros problemas en el crecimiento espiritual hacia una meta definida es que nos aferramos a un pasado. Muchos tratan o logran decir este eslogan: todo lo pasado fue mejor, y vivimos añorando un pasado. Hermanos, el pasado ya pasó, vivimos un presente, ese presente lo vivimos en Dios y así creceremos hacia Él. Bueno, cuando usted mira hacia adelante, cuando usted mira no el pasado, un pasado por más bueno que haya sido o malo que haya sido, es un pasado. Estamos en un presente y Dios en ese presente nos invita a desarrollar conciencia de Él. Otra cosa que tiene nuestro crecimiento espiritual hacia la meta que es Cristo, a la meta que es Dios, es los logros personales. Es algo triste decirlo, pero cuando alabamos más a Dios, cuando hay necesidad, cuando faltan muchas cosas, pero muchas veces conseguimos las cosas y nos olvidamos del creador de las cosas y le damos honra a lo creado y no a lo creador, es lo que dice en Romanos. Necesitamos darle honra a Dios y que nada nos detenga del crecimiento hacia Él. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 3, verso 12 al 14 dice, humildemente él puede reconocer esto y había logrado mucho. La Biblia nos expresa que Pablo era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Conocimiento tenía hasta lo más grande, pero él logró decir, no que lo haya alcanzado todo ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. La meta de Pablo se convirtió en Cristo Jesús, no los logros, no lo que había tenido, no lo que había dicho antes, no lo que la gente decía de él, era ir hacia adelante en Cristo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago. Y esto es remarcable en la vida de Pablo. Dentro de todas las cosas que hizo y entre las cosas que logró, sintetizó todo, puso síntesis a toda su vida y la encerró en un propósito. Una cosa hago. ¿Y qué era esa cosa? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Mira lo que dice, olvidando lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué identificó Pablo? Que tenía un llamado diferente. ¿Qué identificó Pablo? Que todo lo que había vivido, todo lo que había logrado, se quedaba corto frente a lo que él había entendido y conocido de Dios. Que esa sea nuestra experiencia también. Que nosotros podamos ir en camino hacia las cosas grandes de Dios, tomando decisiones radicales, no viviendo en un pasado,
ni viviendo en razón a nuestros logros materiales, sino que podamos decir que nuestra vida hoy hace una cosa y es seguir a Cristo, es seguir a Cristo. En nosotros existe, hermanos, una gran necesidad hoy de superar etapas en función de alcanzar la meta divina. Vuelvo y repito, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Vamos a identificar esto bien claro, porque hay muchas cosas que queremos recoger de atrás para vivir el presente y eso nos detiene en nuestro caminar hacia la meta definida que es Cristo. Y apuntaba esto y ustedes lo pueden ver. Número uno, nosotros necesitamos, hermanos, y esto márquelo en negrillas. Nosotros, todos nosotros necesitamos superar la etapa de la infancia. Vamos a leer el texto en 1 Corintios, el capítulo 13, verso 11. Es un texto que todos conocemos, pero vale la pena revisarlo y analizarlo en este día. Porque, hermanos, necesitamos superar la etapa de la infancia para poder seguir adelante. Muchos recuerdos de la infancia, muchas situaciones, tal vez muchas difíciles. Cada uno tiene una historia, cada uno tiene un pasado. Y tal vez lo que nos ha marcado más en la vida es el pasado en nuestra niñez. Algo nos pasó, algo sucedió. Pero ya no somos niños. Y el capítulo 13, verso 11, dice así: cuando yo era niño, ¿qué hacía? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero luego llega una condición de adolescente a adulto y dice el texto muy claramente, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hermanos, en este punto quiero tomar un poco de tiempo. ¿Cuántos recuerdos, cuántas situaciones, tal vez difíciles? ¿Cuántas actitudes a nivel de nuestras emociones como niños? Nosotros como niños llorábamos por cualquier cosa. Nos daba la pataleta por algo que no nos daban y algo que no recibíamos. Y estábamos siempre a la espera de recibir algo. Esa es la etapa de niño. Está siempre esperando algo. Bíblicamente entendemos por este texto que dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Tres cosas. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Yo ya no soy niño, ya no hablo como niño, ya no pienso como niño, ya no juzgo como niño, ya no doy pataleta por lo que no recibo, porque estamos completos en Dios. Y estamos cada día creciendo más y más hacia Él. Y entre más crecemos en Dios y entre más nuestra meta es Él, muchas cosas dejarán de ser. Muchos de nuestros deseos han empezado a dejar de ser. Muchas de las cosas que añorábamos han dejado de ser, porque hemos pasado a una edad espiritual y hasta física, donde ya nosotros no dependemos de las cosas, ni deberíamos depender de las cosas, dependemos de Dios. Número dos, nosotros necesitamos saber que la niñez es una etapa temporal. Llegó y pasó. Y tenemos que vivir nuestro presente hoy como adultos, para tomar decisiones como adultos y ser responsables como adultos. Yendo hacia ese camino que es Cristo, necesitamos tomar responsabilidad de nuestra vida. Nosotros necesitamos aprender a aceptar la vida con sentido, hermano, de madurez. Oh, qué difícil, momentos difíciles. Ustedes saben, los míos, los suyos, los que vivimos alrededor. La palabra de Dios dice muy claramente, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad. Yo he vencido al mundo. Dificultad tendremos, dificultad tal vez estamos teniendo. Pero en el sentido de madurez que Dios quiere que entremos en este día y en este caminar hacia Él, es que aprendamos a crecer en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Qué crecimiento tan enorme en medio de las dificultades y poder ver que ha habido pruebas superadas por la gracia de Dios. Tuvimos que pasar por desiertos, como dice el Señor en capítulo 8 de Deuteronomio, para
para probarte, para afligirte, para ver lo que había en tu corazón, si habías de temer a Dios. Qué interesante, hermanos, poder desarrollar conciencia de vida y aceptar la vida con sentido de madurez. Hay cosas que son la realidad y hay que aceptar la realidad. No podemos vivir en un sueño, tenemos que vivir en la realidad. Acompáñenme, hermanos, leyendo el Salmo 90, el verso 12. Salmo 90, verso 12. Dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mira qué interesante este versículo. Es una demanda que hace el salmista. Y le dice: Señor, enséñame. De tal modo a contar cada día de mi vida, para yo traer a cada día de mi vida sabiduría. Quiero hacer esta analogía. Hemos estado hablando de dos caminos: el camino de la perdición y el camino de la vida. Hermanos, cada día tendremos que tomar decisiones, sea para vida o sea para muerte. Que Dios nos ayude a tomar decisiones para vida. Esto es lo que el texto está diciendo. Trae, Señor, a mi vida, cada día que me des sabiduría. ¿Qué hago en esta situación? ¿Dónde voy, Señor? ¿Qué digo, Señor? ¿Hacia dónde me dirijo, Señor? Que no tomemos decisiones a la loca. Muchas de las decisiones nos han llevado a un tipo de locura, un tipo de locura existencial, a sueños que dentro de la voluntad de Dios no tienen ningún lugar. Que Dios nos enseñe a traer sabiduría a nuestro corazón es nuestra mente, nuestros pensamientos, que podamos analizar cada situación, cada decisión y tomar el camino de la vida, porque ese es el camino, esa es la meta a la que nosotros queremos llegar. El estado adulto, hermanos, es un estado de absoluta responsabilidad. Estamos hablando de superar la etapa de la infancia, y superando la etapa de la infancia llegamos a la adultez, y en esa adultez es un territorio de absoluta responsabilidad. Y he marcado esto en negrillas, en letras grandes. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Cuando se habla de un adulto, se está hablando de una persona que responde por sí misma, que no culpa a nadie de sus decisiones, que es responsable por su propia vida y que camina hacia Dios. Hermanos, el adulto espiritual camina hacia Dios. El niño espiritual camina de regreso a los deseos, a los gustos, a lo que me satisface. El camino hacia Dios es un camino de madurez y somos responsables nosotros de tomar ese camino. Y no solamente eso, sino que el que es responsable por su vida aprende a ser responsable por los demás. Se convierte en una herramienta de uso para Dios en la salvación de la humanidad, porque ha crecido, porque puede dar un consejo a tiempo, porque puede decirle al joven, al niño o al adulto o al que está perdido: yo estaba allí. Yo actuaba como niño, yo actuaba con mis impulsos, yo actuaba buscando muchas cosas en ese camino y lo que me llevó fue un camino de perdición. Pero hoy por la misericordia de Dios podemos decirle al resto de la humanidad que hemos crecido y estamos creciendo cada día para tomar mejores decisiones. Lo mínimo que una persona puede hacer es responder por sí misma. Y ese es el llamado que Dios nos hace cada día. Que avanzando hacia Él, vamos a ser más responsables de la vida y menos vamos a culpar nuestros padres, nuestra niñez, lo que nos hayan hecho, lo que haya pasado. Hermanos, usted ya y yo somos un adulto. Y hermano, amigo que nos escucha en esta mañana, como adulto vamos a tomar decisiones. Tal vez como niño se le hizo daño, pero usted ya no es un niño. Usted es un adulto y es responsable de cómo respondemos. Somos responsables de cómo respondemos a ese pasado. Por eso, hermanos, quiero llegar al cómo. ¿Cómo se logra ser una persona que camina hacia una meta definida? Porque es que nosotros muchas veces vivimos en un enredo. Hoy quiero esto, mañana quiero lo otro. Mantenemos un pensamiento de hacer muchas cosas, muchas cosas. ¿Cómo se logra ser una persona que camina hacia una meta definida y camina hacia Dios con solvencia, con plenitud de vida? Ese es un hombre o una mujer maduro. Madurez es un sinónimo de responsabilidad. Hermanos, madurez es sinónimo de responsabilidad. Vamos a leer este texto de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9.
verso 23 al 24. Desde sus hogares me acompañan leyendo. Y el texto en el verso 23 dice: y Jesús hablando a todos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Quisiera leer el siguiente versículo, no lo tenía anotado allí, pero es realmente beneficioso que lo leamos en esta mañana. Dice: pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Interesante, interesante texto. ¿Qué ganará el hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? ¿Por qué el Señor dice se pierde a sí mismo? Porque en usted y yo, bajo el conocimiento que vamos teniendo de Dios, se va ampliando nuestra conciencia, se va ampliando nuestro conocimiento de Dios y podemos tomar decisiones más definidas, más claras, más absolutas. No nos podemos perder nosotros mismos. Dios nos ha llamado a salvación. Un hombre o mujer con metas definidas renuncia a su egocentrismo y asume responsabilidad de su propia vida. Y ese llamado, hermanos, en esta mañana. Dios nos está pidiendo que asumamos responsabilidad de nuestra propia vida. Dice: tome su cruz y sígame. Y luego nos hace esa reflexión: ¿qué ganaremos si ganamos todo el mundo y perdemos nuestra alma? Bueno, qué tristeza da saber que en algún momento de nuestra vida nos pudimos haber perdido, pero llega la salvación a nuestra vida, la salvación a nuestro hogar, porque tomamos mejores decisiones, porque nos hemos hecho responsables de lo que hemos conocido. El apóstol Pablo fue un hombre maduro cuando dijo: una cosa hago, y recuerden usted, hermanos, una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante y prosigo a la meta. Nosotros tenemos un llamado, tenemos una meta definida, y esa meta está definida en las palabras de Pablo de la siguiente manera. Dice: veo, admiro, contemplo el premio del supremo llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios, hermanos, en esta mañana es a que nosotros caminemos hacia Él, a que nosotros podamos hacer conciencia del presente que vivimos, de este presente que vivimos en este día. Y volviendo al texto de Jeremías 9, quisiera repetirlo. El verso 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y apropiese estas palabras en esta mañana. Dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Y el texto continúa diciendo que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a tomar conciencia como lo hizo Jesús. A tomar conciencia y ser responsables de nuestra vida. A tomar una actitud de servicio, a tomar una actitud de humildad y de obediencia. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, hermanos. Dios nunca ha perdido. Dios sabe para dónde va. Y Dios tiene un camino trazado para nosotros. Ese es el camino que tenemos que escoger. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa mañana, donde podemos tener el mismo sentir, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque en medio de todo lo que ha sido nuestro pasado y toda la historia que hemos vivido, tú has construido un presente y un futuro para nosotros.
Oh Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado, nos has dado, Señor, la capacidad de tomar decisiones definidas hacia un camino que es en ti, que es un camino en Cristo Jesús. Yendo hacia ese camino y entendiendo que el camino es Cristo, nosotros nos hacemos responsables de nuestra vida. Pero en esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder seguir confiando en ti, a poder vivir en absoluta confianza de que así como Cristo venció, nosotros también venceremos. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón. Gracias, Señor, por la vida que nos das y por la oportunidad que nos das de salvación cada día. Por eso te damos infinitas gracias esta mañana y te rogamos que estés con nosotros cada día y que nosotros podamos estar contigo para tomar sanas decisiones y que podamos llevar a otros a poder interpretar cada momento de su vida para tener un sano juicio en la toma de decisiones, en el camino que tengamos que escoger hacia ti, Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, qué alegría, de verdad que sobre todas las cosas que se han vivido en los últimos meses, ya un año, le damos gracias a Dios por tenerlos en medio nuestro, por conocerles, por ser iglesia en Tampa, ser iglesia en Colombia. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Porque como dijo el apóstol Pablo, ustedes son mi corona y mi alegría. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que podamos tomar responsabilidad de nuestra vida y que podamos llegar a otros con la solvencia que Dios nos da. Hermanos, Dios les bendiga, les amo, les amamos juntamente con Ana de todo corazón. Les recordamos cada día. Están en nuestras oraciones, sigan adelante. Iglesia Fe en Jesús sigue adelante, porque es un propósito de Dios. Gracias a Dios por la vida de Daniel, por Alex, que llevan la palabra, por hermana Laila, hermano Augurio, la hermana María, y todos ustedes que hacen parte de un gran equipo colaborador para la formación de la iglesia en Tampa. Hermanos, nos llena el corazón saber que hoy existe iglesia en Tampa por la gracia y la misericordia de Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué alegría haber podido estar con ustedes hoy, acá desde la distancia, pero muy, muy cerca, siempre en nuestro corazón viven. Espero que el Señor les continúe bendiciendo y que el Señor nos dé muchas más oportunidades como estas, hasta que dos cosas, o el Señor venga y ya nos encontramos todos allá en el reino, o bueno, o ustedes vienen aquí, nosotros vamos allá. Hay tres opciones. Pero por ahora estas conexiones, estos encuentros son maravillosos y muy reconfortantes para nosotros, hermanos. Un abrazo y el Señor les continúe bendiciendo. De hecho, qué hermoso ha podido ser este momento con ustedes y siempre nuestro recuerdo están en nuestras oraciones y ha sido un día muy especial para nosotros como familia y como dice Anita, en Dios nos vemos, sea allá, acá o en el cielo. Y lo más importante es que estamos en el mismo espíritu. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos de todo corazón. Muchas gracias a todos los que hacen posible estos encuentros cada semana. Hermana Laila, por su esfuerzo y paciencia. Hermano Daniel y todos los que están apoyando de una manera u otra. Bendiciones. Un abrazo. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti.
caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Esperaré todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti. En ti he esperado. En ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Esperaré